Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en su capítulo 12, en los versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para recibir un tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y le despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando: respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y será nuestra herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta perícopa el evangelista San Marcos nos presenta una alegoría a través de la cual Jesús se vale para presentarle a los ancianos, escribas y maestros de la ley la actualidad en la cual se encontraba el pueblo de Israel y la posición que tenían los ancianos contra de Jesús. Es por esto, hermanos y hermanas, que Jesús inicia diciendo que un hombre plantó una viña. Este es el cántico del profeta Isaías en el capítulo 5, haciendo referencia a Jesús de la historia de Israel, que se plantó una viña, pero aquella viña no estaba dando los frutos que su amo requería, que era una viña que se esperaba que diera fruto, pero que sus racimos eran amargos. Esto fue parte de todo lo que es la historia de Israel, que desde la esclavitud Dios con mano fuerte envió a su profeta Moisés, a su siervo, para mostrar la fuerza y el poder del Dios de Israel. Pero Jesús continúa con esta alegoría describiéndole a aquellos todo lo ocurrido en cuanto a la viña, porque dentro de este contexto de la alegoría, la viña es el pueblo de Dios. Los siervos que fueron en nombre del dueño de la viña, que es Dios Padre, son los profetas de turno desde el Antiguo Testamento hasta que hace referencia: y por último enviaré a mi hijo. Este hijo que representa la persona de Cristo, que es el heredero del Padre. Y asimismo, hermanos y hermanas, dentro de toda esta historia de salvación que Jesús presenta, aquellos que querían matarle y destituirle, estos aún continúan con sus corazones endurecidos, porque no reconocen el amor de Dios. Estos ancianos y escribas y maestros de la ley no hacen más, hermanos, que impedir que Jesús reconozca delante del pueblo que Él es el Señor y que ponga de manifiesto su autoridad. Jesús como heredero del Padre, Jesús a través de esta parábola pone de manifiesto los crímenes, las intrigas de cómo el pueblo de Dios está siendo oprimido por la autoridad y el poder. También vemos en este relato que los escribas, maestros de la ley, quieren continuar con su poder. Se les entregó en sus manos enseñar
y conducir al pueblo desde las sinagogas y cada uno desde el puesto que ocupaba entre el pueblo de Israel como líderes religiosos. Pero ¿qué hicieron, hermanos y hermanas? Utilizaron ese poder para beneficiarse del pueblo, olvidándose del pueblo, de las necesidades, olvidándose de que Jesús es el que ha venido en nombre del Padre en esta época en la cual se dirigía a ellos, pero ellos no lo aceptaban. Y aquí vemos lo que es una lucha de poder. Es como en la actualidad que el que está en el poder le cuesta humanamente, si no porta el Espíritu de Dios, si no es un hombre de Dios, entregárselo a otro, porque así lo ha destinado el Señor. Y aquí también el Señor nos invita a nosotros a no caer en este pecado de la ambición, de la avaricia, de creernos mejores que los demás y de no ser capaces de pasar la antorcha. Los ministerios y el llamado que Dios nos hace para la predicación y el servicio de su pueblo, es cierto que hay un llamado de Dios para contigo y conmigo en el nombre de Jesús, pero también, hermanos y hermanas, cuando el Señor da un decreto y envía a una persona, nosotros, si ya hemos finalizado una tarea, pues tenemos que venir como un refuerzo, como un apoyo a aquellos a los cuales Dios coloca como cabeza, ya sean líderes religiosos, coordinadores o aquellos que son directrices de grupo. Y es en ese sentido que Jesús les habla a través de esta alegoría a los ancianos, escribas y maestros de la ley, que ellos se le entregó una viña y que sí estaba dando fruto, pero que ese fruto estaba de manera limitada, porque ellos no eran capaces de multiplicarlo para que todo el pueblo se beneficiara. Y hoy el Señor nos habla de una manera especial, ya en el mensaje central de esta perícopa, Jesús hace referencia al cántico del profeta Isaías en sus inicios, en el capítulo 5. Asimismo, el salmista, el Salmo 118, en los versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Asimismo, hermanos y hermanas, en el Salmo 80, en el versículo 9, dice: tenía una viña que arrancaste de Egipto, para plantarla expulsaste naciones. Delante de ella despedajaste el terreno, echó raíces y repletó el país. Esta viña que estaba plantada en Egipto, que es el remanente que representa el pueblo de Israel, Dios la arrancó de Egipto con mano fuerte y la plantó durante el desierto durante 40 años. Y asimismo fue creciendo en la medida que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, fue dándose a conocer por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes de turno que hablaban en nombre de Dios. Hoy el Señor quiere invitarnos a nosotros, que formamos parte de esta viña de Dios, a que nos dejemos interpelar, hermanos y hermanas. Que dejemos que la palabra de Dios se haga fecunda en nosotros. Que dispongamos nuestros corazones al servicio pleno del Señor, de ser colaboradores de la expansión del reino de Dios y de colaborar con aquellos hermanos y hermanas que tienen la mayor carga, que tienen ese envío de parte de Dios, y no ser obstáculo, y no ser mediocres ni mezquinos, sino más bien respetar a nuestras autoridades y poner al servicio del Señor los frutos que como viña del reino de Dios se nos han sido dados. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aquí Jesús revela a los ancianos y escribas su plan salvífico de salvación, que Él es el único heredero del Padre. Él es el ungido, el Mesías, el Hijo de Yahvé, bendito sea su nombre. Y que sin importar la dureza y la maldad de sus corazones, aun siendo Él rechazado por ellos, Cristo se convertirá en una nueva edificación. Ya no haciendo referencia, hermanos y hermanas, a una viña que se plantó desde el Egipto y que continuaban los profetas hablando sobre esta viña. Cristo hoy, a través de esta perícopa, nos viene a hablar de una nueva edificación que Él hará en tu corazón, en mi corazón, y que esta piedra sujeta a la persona de Cristo hará de ti, de mí, un hombre y una mujer nueva. Bendiciones.